Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Para sus cursos de extensión universitaria, informes e inscripción, comunicarse al teléfono 4815-3290, interno 558. Vamos a charlar con Fernando Zaccone, es psicólogo, deportólogo, además fue rugbyer, fue jugador del Club Champagnat y ha escrito libros. Tiene una vida muy diversa, pero toda vinculada de alguna manera ligada al deporte. Ha escrito Rugby Mental, me ha traído el libro con toda generosidad. También La clave de la concentración, libros que vinculan al rugby con el aspecto mental, que creo, gracias Fernando por haber venido. No, gracias a vos por la invitación, hermano. Creo que es uno de los temas fundamentales que tiene el rugby y el deporte en general, este vínculo que tiene la preparación física, las aptitudes y las destrezas para la práctica de determinado deporte, cualquiera sea, y la parte mental, ¿no? Que cada vez es más importante. Sí, por lo general no se trabaja este aspecto, el aspecto mental. Todo el mundo dice que es lo más importante, los medios periodísticos, los entrenadores, los jugadores, en todos los deportes. Pero decimos que la cuarta rueda, ¿no?, el rendimiento deportivo se desliza a través de cuatro cubiertas, como si fuera un chasis, ¿no?, que se desliza por cuatro cubiertas: la física, la técnica, la táctica estratégica y la mental. Exacto. Sin embargo, se trabaja mucho las tres primeras y la cuarta no. Y la cuarta es muy importante porque en rigor de verdad es el disparador del resto de las variables. O sea, uno puede haber entrenado todo el resto de las variables, pero si no estás bien mentalmente, no puedes ejecutar en la práctica todo lo que trabajaste. Sin duda. Así que bueno, de eso nos encargamos nosotros los psicólogos deportivos. Vos sabés que, bueno, vos practicaste rugby de chiquito y quizás jugaste al fútbol y muchas actividades. Y antes no se usaba generalmente la parte, te hablo de los años 70, las décadas de los 80, incluso hasta los 90, ¿no?, que empezó a irrumpir un poco la psicología como ciencia y a tener su lugar merecido en el deporte. Pero ese rol lo tomaba el entrenador, el profe de educación física. Y ahora me parece que con la evolución del tiempo, con el paso de los años, se dieron cuenta las entidades, sobre todo, que la parte psicológica es muy importante. Sí, el psicólogo en realidad viene a cubrir una parte, una necesidad importante. Es un asesor, acompaña a los entrenadores, acompaña a los jugadores, les da herramientas a los entrenadores de comunicación para que el mensaje del entrenador llegue de la mejor manera, los ayuda a los jugadores en aspectos que tienen que ver con el juego, cuestiones de concentración, cuestiones de motivación. No es el que motiva y hace concentrar, ni el que habla en realidad con el jugador, sino el que ayuda a los entrenadores para que puedan trabajar estas cuestiones, también individualmente y grupalmente al equipo. Pero no es que suple ni reemplaza al entrenador, sino que les da herramientas. Los entrenadores tienen muchísimas cosas que hacer, trabajo que hacer, que el deporte cada vez tiene, como todas las áreas, va teniendo cuestiones más específicas en las que tiene que trabajar y va evolucionando. Y bueno, el entrenador evidentemente no puede ser psicólogo, entrenador, ¿no?, médico y todo. Entonces, esto que fue pasando, antes sucedía esto también con la nutrición. Antes el tener un nutricionista en un equipo, en un plantel, era algo que no existía. Ni siquiera tener tal vez un kinesiólogo, o se tenía un médico que colaboraba. Bueno, pero todas estas, a medida que el deporte va evolucionando, se van incorporando todas estas figuras, pues se van perfeccionando. Así que bueno, nosotros nos dedicamos de esta cuarta pata. En rigor de verdad, decimos que es el fluidificador del resto de las variables. Es un aceite lubricante del motor que hace que las piezas funcionen de la mejor manera. Si nosotros pensamos que no hay actividad motriz sin pensamiento, nos podemos dar cuenta de la importancia de lo mental. Que yo siempre digo, todo el mundo dice, el 80% es mental, el 90% pone porcentaje. No, acá no es una cuestión de poner porcentajes, es una cuestión de darle lugar a este trabajo. Si bien nos damos cuenta que es común y probable que la mente dé vuelta a situaciones físicas adversas,
es improbable que ocurra lo contrario. Vos estás mal mentalmente, estás mal mentalmente. Sí, el físico no te lo va a reemplazar. Exacto. Corriendo más no... O sea, sí, es muy importante, pero bueno, es una parte más. Claro. Se tiene que trabajar las 4 por igual. Decís algo muy importante, ¿no? Que esto que se trabaja la parte mental, porque mencionabas justamente al finalizar la frase que lo físico no te va a dar la confianza, por ejemplo, o la seguridad. Eso te lo da el trabajo previo que hiciste en la parte mental. Pero totalmente, sí, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, durante años, por lo menos en el rugby, en los deportes también se ha hecho de forma intuitiva, ¿no? Sí. Primitiva. Primitiva, con buena intención. Siempre se pensó que motivar era la charla de vestuario previa, cuando en rigor de verdad, yo digo, la motivación es como un arma, ¿no? que se carga en la semana. ¿Ah? Si vos no cargas los cartuchos del arma en la semana, cuando querés hacer una arenga no vas a disparar nada. Por más que vos quieras motivar en la previa del partido, no puedes disparar nada, porque la motivación se va trabajando todos los días en los entrenamientos, el compromiso se trabaja todos los días en entrenamientos, la concentración se trabaja en los entrenamientos, y cuando llega el momento de partido, vos por medio de una charla podés disparar todos los cartuchos que cargaste. Exacto. Si no va a ser imposible. Me decías algo también importante que creo que tiene que ver con el origen, esto lo hablábamos un poco fuera de cámara, Fernando. Vos eras un deportista, o sos un deportista en definitiva, porque eso nunca, mientras practique deporte amateur o profesional, siempre lo va a hacer. Pero que tu vida estaba enfocada hacia la práctica deportiva y que por ahí una lesión te cambió un poco el eje o el... Sí, a mí me sucedió esto, ¿no? Bueno, una cuestión adolescente, ¿no? Pero a mí el rugby, como dicen muchos los chicos, yo a veces intento corregirlo, por decirlo de alguna manera, o charlar sobre el tema. Para mí el rugby era todo. Y yo les digo, cuando para alguien algo es todo, corre con el gran riesgo de quedarse sin nada. Entonces es nunca puede ser el rugby o cualquier deporte todo. O cualquier actividad. Es poner un pleno. Exactamente. Vos tenés que dividir los huevos, ¿no? En diferentes canastas. Porque si no te puedes quedar sin nada. Puede ser muy frustrante. Entonces, a mí me sucedió eso. Yo jugaba al rugby. Tenía 17, 18 años, tuve una lesión, después intenté volver hasta los 21 a jugar, pero no pude. Y en ese momento que era el negro Poggi, que era el médico traumatólogo de los Pumas, me vio tan frustrado, me recomendó ir a ver un profesional. Y bueno, fui a ver un profesional, me hizo poner en palabras, que es lo que hacemos los psicólogos, poner en palabras las emociones. Ayudamos a eso, predisponemos a eso a las personas. Me hizo poner en palabras lo que me pasa, yo me di cuenta, evidentemente, que yo había apostado, como decís vos, un pleno. Y que la vida son muchas más cosas que solamente el deporte. Me hizo también este hombre, que yo en ese momento, como en mi cabeza iba a ser deportista, y no sabía que iba a estudiar, dije, qué bueno esto que hizo este hombre conmigo. Digo, ¿por qué no ponerse a estudiar? Y bueno, así fue, como un poco causalmente o casualmente, como se lo quiera ver, me puse a estudiar psicología. No me veía, te comentaba esto, a los tercer, cuarto años de psicología, digo, yo no quiero estar escuchando problemas de gente entre 4 paredes, a mí me gustaba el aire libre, el deporte. Y bueno, abrió la primera escuela de psicología deportiva en ese momento que estaba en el CENAR. Y me inscribí y terminé también mágicamente, ¿no? De alguna manera, si le buscamos el aspecto mágico, al tiempo aparece este mismo personaje, el negro Poggi, es un pionero, tipo... trabajaba la cuestión psicológica o le parecía importante cuando nadie la trabajaba y me ofreció dar una charla de rehabilitación mental del lesionado en el primer congreso de ciencias aplicadas al rugby en el Paseo de la Plaza. Era la Fundación Rugby Amistad. Un montón de gente de todos lados, de Sudáfrica, de Australia. Y ahí empezó toda esta cuestión, ¿no? A trabajar ya con deportistas de forma individual. Con el tiempo trabajé para mi club, fui a llevar a mi hijo a jugar al rugby y el entrenador me pidió que lo ayude a colaborar con cuestiones de rugby. Y al tiempo me dice, el año que viene me ofreció en el plantel superior, ¿vos querés que trabajar? Digo, no, mira, mi conocimiento de rugby tiene un límite. No, como psicólogo, porque él veía, claro, yo estaba, me enfocaba más en la parte humana. Y bueno, y ahí empezó, en el mismo club, y bueno, después seguí otro club. Y un día me llaman de la Unión Argentina de Rugby, que les había gustado el trabajo. Bien. Ahí empecé a trabajar con la UAR, con los centros de rendimiento, eran pladares, que ahora son academias. Trabajamos con los entrenadores, con los staff. Después la demanda le ganó a lo planificado, empezamos a trabajar con el Seven, con los Pampas, Jaguares de esa época y Pumas.
Así que estuve trabajando 2 años. Toda la escala. Sí, después fui a la Urba, trabajé con los referees de Urba. Sí. Los referees de Top 14 y el panel de desarrollo. Y bueno, después quise poner por un escrito toda la experiencia del trabajo, porque me parecía algo. No lo hice como una cuestión comercial, lo hice como una cuestión de placer. Saco Rugby Mental. El libro se empieza a mover de boca en boca. Anda muy bien. Sí. Y bueno, me fui a girar por todos lados, por Argentina y por el mundo. Hablando sobre el libro, sobre el rugby, y después al tiempo saqué La clave de la concentración, que es mi último libro, y encontré la beta de la escritura, que es lo que más me apasiona. Mirá vos, sí, mirá vos. Sí. Además de un origen de un tipo que hacía deporte, muy deportista, de pronto se encuentra y descubre la pasión en la escritura. Pero te pido una pausa y seguimos la charla con Fernando Saccone aquí en Universo Deportivo. UCES Posgrados, la excelencia un compromiso. Diplomatura en Gestión y Administración de Entidades Deportivas. uces.edu.ar/posgrados. Centro de Informes, Paraguay 1239, segundo piso, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4814-9200. Posgrados@uces.edu.ar. Ediciones H. Obras y novelas contemporáneas. Edición y comercialización integral. Consultas a nardoseditorial@gmail.com. Licenciatura en Turismo en UCES. Para informes e inscripción, Paraguay 1401, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o comunicarse a los teléfonos 4813-0228 o al 15-4165-6350. Seguí UCES. Seguimos la charla con Fernando Saccone. Pensaba mientras me contabas un poco tu historia, esto de que el primer terapeuta que tuviste te hizo poner en palabras tus emociones y tus sentimientos de un adolescente que tenía un sueño inmenso y se le caía, ¿no? Se le rompía. Pero la palabra cura, Fernando. Por supuesto que cura, la palabra cura, sí. La palabra hace resolver los problemas o aceptarlos, resolverlos o aceptarlos. La única manera es poniendo en palabras las emociones. Lo que nos sucede en general es que yo siempre hablo en las charlas que doy de esto que tiene que ver con el cerebro triuno, se llama, ¿no? Esto es una cuestión fisiológica. Por cuestión fisiológica tiene que ver con el cerebro, por cuestión psicoemocional con lo mental, ¿no? Pero fisiológicamente nosotros tenemos 3 cerebros, ¿no? En uno, cerebro reptiliano, el emocional. El reptiliano es el instintivo, ¿no? Tiene que ver con lo más animal, el emocional y el racional, que tiene que ver con el ser humano más adulto. Este desarrollo se fue dando a medida que fuimos evolucionando, se dan todos nosotros a medida que crecemos. Y muchas veces los chicos no pueden porque no tienen todavía, no se les ha grabado el cassette, o pendrive o CD, digo cassette por mi generación, se grabó así, por eso uno dice. El cassette estuvo muy presente en mi vida, pero no han tenido la grabación adecuada, se les ha grabado de una manera determinada. Si vos no pudiste poner en palabras porque el desarrollo no te lo permite, todavía tu cerebro no evolucionó como para que vos puedas, pues un cerebro emocional, poner en palabras, que es algo más racional y corresponde a la tercera parte del cerebro, de la evolución. Si no podés ponerlo en palabras, si alguien no te ayuda a ponerlo en palabras, ocurren cosas complicadas. ¿no? Yo soy un convencido, te lo preguntaba porque hay mucha gente que descree del psicoanálisis, por ejemplo. Pero yo te lo preguntaba justamente porque soy un convencido que la palabra cura. La palabra cura, sí, sin duda. La palabra ayuda a esto, a resolver, a poner en palabras nuestras emociones, lo que nos sucede, a buscarle la vuelta a los problemas que tenemos, a los dilemas que tenemos. Esto es como que hay un paralelismo, un correlato con las edades de desarrollo. Fíjate que la edad más complicada es la de los chicos, bueno, en este caso, si querés lo tocamos brevemente, pero tiene que ver con los proyectos de vida. Esto es lo que pasó con estos muchachos que asesinaron a este chico, muchachos
sin proyecto de vida, asesinar a uno que lo tiene. Sí. Y eso esa es una zona muy de riesgo que hay que tener en cuenta, en la que hay que trabajar mucho, que es la etapa de juvenil a la etapa del pasaje adulto, que está en relación también con lo fisiológico, no solo con lo psicológico. Uno va, ¿qué hace? Como yo te contaba, ¿no? Yo tenía el rugby, era todo, me quedé sin nada, ahora con un proyecto de vida, claro. ¿Está? Evidentemente estos chicos no tenían un proyecto de vida, sin duda. Había otro que lo tenía, sobre eso se trabaja. El proyecto de vida te lo da la familia, el proyecto de vida te lo da la escuela, el proyecto de vida te lo puede dar el club de rugby y en eso hay que trabajar más también. Todos los socializadores. Exacto, Fernando, y disculpame la interrupción. Creo que desde el punto de vista mediático, se ha focalizado, se ha apuntado y en las redes sociales al deporte en sí. Cuando es un grupo de violentos, de asesinos que merecen su castigo, que merecen su pena, que cometieron un crimen inexplicable, injustificable, imposible de verlo de otra manera, pero que este comportamiento tiene que ver con un grupo social, donde hay un líder de tareas, un ayudante de tareas, donde hay seguidores, donde hay una conducta primitiva que obedece al análisis de cómo se conforman estos grupos primitivos y no tanto al vínculo con un deporte, que existe en el rugby, que es verdad, pero también hay miles de grupos de chicos de rugby que salieron este verano a Mar del Plata, a la costa argentina, y no vivieron y no protagonizaron este tipo de situación que, como muchos quieren de alguna manera emparentar. Este fue un asesinato por parte de jóvenes violentos sin proyecto de vida. Exacto, violentos que jugaban al rugby. Claro. Pero también tienen una ideología política, por ahí estudian una carrera o trabajan de algo. Por supuesto, o sea, esto es así, violentos que jugaban al rugby, no son rugbyers violentos. Exacto. O sea, es el revés. Sí. Yo siempre digo, uno puede utilizar un auto con fines nobles para llevar a tu hijo al colegio, para ir al trabajo, puedes agarrar el auto, tomas alcohol y asesinas un montón de gente. Totalmente. Entonces no son todos los conductores violentos. En alta sociedad, esto del reduccionismo o la generalización son cuestiones muy complicadas. Y entonces esta visión reduccionista, simplista, de querer atribuirle a un deporte, el deporte es escuela de vida, cualquier deporte tiene que ver con la salud mental. Un asesinato es una barbaridad. Sí. Yo no digo que desde el deporte no se tengan que trabajar estas cuestiones, todo lo contrario, hay que redoblar los esfuerzos para trabajarlas. En el caso de los entrenadores de rugby, también los de fútbol y otros deportes, porque yo trabajo con los deportistas, yo puedo dar fe que los entrenadores, en el caso del rugby, lo hacen muy a pulmón, porque el rugby se abastece del amateurismo. Claro. Y los entrenadores con mucho ímpetu y mucho respeto y muchas ganas, y es algo muy admirable, dan el tiempo que no tienen, sin cobrar un peso por lo que hacen, lo hacen por vocación. Y las uniones los forman en estrategias de juego, en aspectos del juego, online, Scrum, el que sea, para perfeccionarlos. Lo que sí se han quedado, evidentemente, es un aspecto fundamental, que es el tema de la pedagogía. Yo hace un ratito en otro programa decía, la pedagogía es fundamental. ¿Por qué? Pues la pedagogía es la que te permite el que un jugador te preste atención. Si un jugador no te presta atención, no puede aprender. Entonces vos necesitas herramientas de pedagogía para que te presten atención. Nosotros estamos trabajando hoy con nativos digitales, digo yo, son chicos que nacieron, nosotros aprendimos con Mickey Mouse, ¿no? Sí. Ellos aprendieron con un mouse. Entonces ese salto generacional es terrible. La computadora informa, pero no forma. Entonces nosotros antes teníamos en el club chicos que venían del club y que estaban formados por la familia, por la escuela, y los entrenadores te pedían compromiso, humildad, concentración, y vos ya lo tenías, y era nada más que reforzarlo. Claro. Pero ahora vienen chicos que están sin esa grabación adecuada que te decía. No tienen este contenido, y vos le pedís algo que no pueden darte. Entonces, lo que hay que trabajar es en la pedagogía de los entrenadores, para que ellos de alguna manera puedan formar a los jugadores, porque sin esta formación no hay deporte que se incorpore aparte. Entonces, si vos querés trabajar en los valores, necesitas ver herramientas de pedagogía para que los chicos primero puedan atenderte, puedan comprenderte y después cambiar sus comportamientos o incorporar comportamientos. Yo siempre digo, no hay que pedir la atención prestada, hay que robarla. Claro.
Si yo te digo, préstame atención, vos podés mirarme y yo no sé qué funciona en tu cabeza. La atención se secuestra, se roba. Yo tengo que hacer cosas como para que vos realmente pongas el foco en lo que estoy diciendo, te interese e incorpores lo que estamos hablando. Y eso tiene alguna comunicación interactiva. Pero si vos lo bajás en forma directiva, que era la pedagogía de antaño, no es útil. La elaboración interna es la vía óptima del aprendizaje. No puedes dar soluciones digeridas. El chico tiene que tener una experiencia. Entonces, en la medida que vos hablas con él y él puede contar algo de lo que le pasa, entonces ahí hay una ida y vuelta, el chico se le va grabando. Digo, si no se distrae. Pero se distrae. Parece que te presta atención, pero está volando, ¿no? La mente es como decía yo, un cassette, lo digo por una cuestión generacional, pendrive o CD, ¿no? Pero que va grabando. Que se va grabando. De hecho, pongo una película que me marcó mucho en la época de facultad, que me marcó, que era Tarzán de Greystock, la verdadera historia de Tarzán, de Christopher Lambert, recomendable. Y bueno, yo siempre digo, Tarzán era un mono, ¿no? Él naufragan los padres, bueno, muere la madre del parto, el padre se siente atacado por los orangutanes, sacó un arma, lo mataron, fueron criados por simios. Y él fue un mono hasta que intervino la cultura de la civilización. Porque no existía la palabra. La palabra es la que te graba, por eso vos me decís, la palabra cura, pero por supuesto que cura. Sin palabra no somos personas. ¿No? Hay frases bíblicas por eso te al respecto, lo decía, ¿no? Y en función del psicoanálisis, que te cura, y que la gente que no cree de alguna manera, porque piensa que con una terapia no te vas a Yo siempre digo arreglar, o sea, capaz obviamente lo entiendo por falta de conocimiento, pero qué bueno que no crean, porque entonces somos dioses. Porque esto es un estudio. Acá no hay cuestión de creer o no creer, esto es un estudio, como cualquier otro. En el que se hace un diagnóstico y se trabaja en función de un diagnóstico. ¿Utilizás técnicas? Sí. Hoy están en boga muchas técnicas de todo tipo. Y este mundo del facilismo hace a que se haga cualquier cosa. Pero uno no puede trabajar en forma seria sin un diagnóstico. Nosotros los psicólogos, que intentamos trabajar las cosas en forma seria, hacemos un diagnóstico de la situación, tanto en forma individual como grupal. La parte del grupo humano, que es la base del equipo deportivo. Y si no tenemos esa evaluación, no podemos dar una charla de cualquier cosa, que el que la agarra, que no la... Yo trabajo en un grupo, tengo que ver los denominadores comunes de los que conforman un grupo y trabajar en función de ese denominador común. Y para eso requiere una evaluación diagnóstica. Porque si no, el trabajo no sirve. Es imposible, no se puede realizar. Es como todo, como cualquier médico. Y en este caso del crimen de Villa Gesell, vos decías algo muy importante, que hay que ponerle la atención en la pedagogía. Y la pedagogía nace en los hogares, en la casa. Exactamente. Por eso el rugby, cualquier deporte, no puede reemplazar la educación familiar y escolar. Y la educación familiar y escolar están en déficit. Las instituciones religiosas están en déficit. Yo siempre digo lo mismo. Lo que puede hacer el rugby de su lugar, es un deporte noble, que siempre hace obra de acción solidaria, lo vemos con los espartanos, con los pumpas, con Virreyes Rugby. Lo que puede hacer es redoblar los esfuerzos en cuanto a la incorporación de un programa de pedagogía para que el mensaje de los entrenadores llegue. ¿Por qué? Por lo que te decía, estamos trabajando con chicos que son muy diferentes. Uno es lógico que pretenda, yo puedo estudiar psicología, pero uno pretende enseñar de acuerdo a lo que le enseñaron, a cómo le enseñaron a uno. Pero eso ya es obsoleto, porque esta generación no comprende de la misma manera. Entonces tenemos que cambiar la pedagogía. Esta pedagogía tenemos que cambiarla en todo, en la escuela, tenemos que cambiar también en la familia. Yo siempre digo, no hay escuela para padres. A vos te evalúan para ir al colegio, te evalúan en el primario, secundario, te evalúan para ingresar a la universidad, te evalúan para sacar el registro, te evalúan para ingresar a un trabajo. ¿Te evalúan para ser padre? No. Bueno, entonces... A lo sumo los hijos, ¿viste? Te van marcando qué les gusta. Es muy importante. Es muy importante porque los chicos que han cometido este crimen son hijos de toda una decadencia también de educación y de la sociedad, que está totalmente en crisis y crispada, el enfrentamiento de clases y político que viene de hace décadas, y que estos últimos gobiernos se ocuparon de alimentar
por beneficios personales, ¿no? Sí, electorales. Claro. Fue un placer, Fernando, se acabó el tiempo, Por pero favor. realmente seguramente te vamos a volver a convocar para profundizar todos estos temas que están vinculados al aspecto mental y al deporte. En este caso en el rugby, pero también en muchas otras áreas, porque hoy el deporte, el fútbol profesional, el rugby profesional, el tenis, la natación, todos tienen su cuarta cubierta, como decías vos, en el aspecto psicológico. Bien. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Hernán, por la invitación. Gracias a ustedes. Fernando Sacón en Universo Deportivo, que cierra de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Para sus cursos de extensión universitaria, informes e inscripción, comunicarse al teléfono 4815-3290, interno 558. Nosotros ocupamos diversos cargos dentro del día del partido. Uno cobra estacionamiento, el otro está en la puerta, el otro... Y bueno, yo soy el jefe de prensa, estoy con los medios y además soy la voz del estadio. Es que además pasa, José, que termina siendo, y es muy lindo, ¿no? Con ese espíritu amateur, que sos el presidente, pero también a veces sos el cadete del club, ¿no? Pero, ¿sabés por qué se hace eso? Por amor. El que no conoce el fútbol de ascenso, no sabe lo lindo que es y lo que uno se nutre de ese fútbol de ascenso. Como vos bien dijiste, hay jugadores que por allí no tuvieron la posibilidad de ir a un equipo de primera y vos lo ves jugar en categorías como la C y la B y muestran jerarquía. Y vos te preguntás, ¿por qué no estuvieron? Y bueno, hay que ver la causa, ¿no?